Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Recuerden que estamos regalando invitaciones para la van premier de la película Inferno, protagonizada por Tom Hanks. Esto, para ganar, solo debes entrar a nuestro Facebook, Cooperativa, y compartir el post del concurso. Estas entradas son para la van premier, va a ser el 12 de octubre en el Cine Hoyts de Plaza Egaña a las 21 horas y son, por supuesto, invitaciones dobles, así que participen. Estamos en una nueva mañana en Cooperativa, como les decía, y vamos a hablar de un tema que ha causado sorpresa y no se entiende muy bien por qué. Resulta que diputados, la Cámara de Diputados rechazó entregar la nacionalidad por gracia póstuma a Douglas Tompkins. Entonces, mediante votación, el proyecto de ley fue rechazado. El resultado del proceso fue 37 votos a favor, 14 en contra y 52 abstenciones. Y los motivos de la iniciativa se basan, ¿no es cierto?, en su lucha y protección del medio ambiente en la Patagonia. Pero que recordemos, él fue que murió, ¿no es cierto?, el 8 de diciembre del 2015. La presidenta de la República se reunió con la viuda de Tompkins, lo definió como un filántropo de talla mundial, ecologista comprometido con la conservación del patrimonio cultural del planeta y natural, pero sobre todo, dijo, es un hombre generoso. En eso están ahora las conversaciones para el traspaso de 409.785 hectáreas. Y una de las condiciones, o quizás la única condición que pone la Fundación, es que se cree que se avance en esto de una ruta de la conservación. Ahora, estamos acá en el estudio con Andrés Azócar. Él ha escrito una biografía de Douglas Tompkins y ahora últimamente se ha hecho una reedición porque fuiste más allá hasta el momento de la muerte de Tompkins, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, muy buenas tardes. ¿Te sorprendió esta votación? ¿La entendiste? O sea, la entiendo, se entiende bastante bien. O sea, Tompkins fue un adversario contundente de una fronda, como lo llama Florencio Ceballos en el prólogo del libro, una fronda que componía buena parte del sector político, básicamente la UDI, la derecha más dura y la democracia cristiana. O sea, no olvidemos que en el fondo los senadores que estuvieron más cercanos siempre a Tompkins son los senadores socialistas. Pero fue bastante transversal esto, por lo menos en las abstenciones. Pero justamente para tratar de entender qué es lo que pasa, recordemos que el diputado Fuad Chahín votó en contra porque dijo muchos colonos fueron desplazados de su tierra. La diputada UDI María José Hoffman dijo que tenemos dudas sobre cómo se adquirieron estos terrenos. Y el diputado de la UDI también por Aysén, David Sandoval, dijo que los pobladores fueron presionados por Douglas Tompkins a vender sus tierras a bajo precio. A ver si podemos entender un poquito más. Estamos en línea justamente con el diputado David Sandoval. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, para ti. Buenas tardes también, Andrés, en un tema que obviamente ha concitado un margen bastante interesante respecto de lo que significa el rol de Douglas Tompkins. Yo quiero separar, porque además lo dije en mi intervención en la sala, Cecilia, de que uno lamenta tener que estar hablando por una persona que está fallecida y que por lo tanto no puede, ¿no es cierto?, ser parte también de esta discusión, que habría sido obviamente lo ideal. Pero esa es una realidad y yo entiendo, Cecilia, que aquí hay dos visiones muy encontradas respecto de lo que es el rol de Douglas Tompkins a nivel nacional, para los ambientalistas, para los ecologistas, pero yo lo veo desde el punto de vista de las regiones extremas, de la zona austral, donde tenemos directas relaciones con el trabajo y con los intentos de Douglas Tompkins por construir allí estos grandes parques en la zona austral de nuestro país. Ahora, pero esto de lo que usted dice es bastante concreto, ¿no? De que obligó a las personas, a los pobladores, o presionó a vender sus tierras a bajo precio. ¿Qué pruebas o antecedentes tienen? Eso no es verdad en todo caso, diputado. O sea, lo que usted afirma no es verídico. Bueno, eso es parte, Andrés, que habrá que analizarlo con los actores, porque yo soy de la zona, y de hecho fui alcalde de Cochrane durante 10 años, donde está el otro proyecto de Douglas Tompkins en el parque, en el Valle de Chacabuco. Sí, sí. Y efectivamente conozco a los pobladores del sector y he sabido directamente, te fijas, por ello, y incluso de un nombre, Robustiano González, que fue el último poblador que está en la zona interior del Chabaque, que fue objeto en su oportunidad de fuertes presiones. Él se negó hasta el último minuto y hasta el día de hoy todavía, a Dios gracias, no ha vendido esa propiedad. No, estoy de acuerdo, hay muchas personas que no querían vender.
y eso es natural, pero si usted ve el porcentaje de casos que llegaron a los tribunales o que fueron investigados, todos son menores y básicamente se entendía porque era gente que quería un mejor precio para vender su tierra, que es bastante legítimo. Pero las tierras A ver, sí. Mira, Andrés, yo te digo, diputado. en la zona austral, Cecilia, para que tú sepas, si tú sumas Palena, Aysén y Magallanes, alrededor del 85% de la superficie de esas regiones son hoy día parques nacionales, reservas nacionales y tierras fiscales que están obviamente disponibles para proyectos de esta naturaleza. Muchos de esos parques están en condición de absoluto abandono. Yo siempre he señalado al Estado chileno, porque este gobierno y el anterior no me aceptaron establecer limitaciones respecto de lo que significa esa zona. ¿Cómo es posible que una persona tenga una propiedad desde la frontera hasta el mar y el Parque Pumalín? Siempre Douglas Tonkin nunca quiso que se construyera la carretera austral por la zona del parque. Él siempre propició y habló no solamente con la presidenta Bachelet, habló con el presidente Piñera, habló con el presidente Lago, en el sentido de que ahí se estableciera mejor un mecanismo de conectividad bimodal similar a lo que pasa en los países escandinavos. Ahora, los que vivimos... Pero diputado, perdón, le interrumpa, pero esa decisión finalmente era del Estado. Si el Estado, en el acuerdo que se firmó con el gobierno de Frey, se permitía ampliar el camino que va desde Caleta Gonzalo hasta Chaitén. Bueno, era pero era una decisión del Estado, o sea, no era una decisión de Tompkins. Y que usted me diga que él tenga tierra ahí, hay que ver qué son las tierras ahí. Él tiene está el 50% de los alerces de Chile están en esa zona. Los alerces que están fuera de esa zona son todos los que están siendo cortados por tráfico ilegal. Y esa zona se ha estudiado geológicamente y no tiene ningún atributo, porque usted conoce la zona. Mayor parte de esas tierras, primero no son productivas, y segundo, tienen laderas que son casi 80 grados. O sea, es la actividad productiva que se dice, y los colonos, usted lo sabe perfectamente bien, los colonos que viven ahí, ¿qué tienen que hacer? Llevar su ganado hasta Puerto Montt o a otra zona, o a otra zona, trasladando a sus vacas por mucho tiempo, viviendo en la pobreza y el abandono del Estado. Pero mira, aquí hay un principio básico, diputado Sandoval, hay un principio básico aquí. Lo que se pretendía con esta situación, obviamente, es el desplazamiento de los pobladores, era un objetivo esencial. Douglas Tonkin lo señaló en muchas intervenciones que realizó, incluso en Coyhaique. Estuve en una reunión cuando él planteaba, ¿verdad?, que aquí hay que recuperar las actividades naturales de las tierras que estaban destinadas en esta zona. Él no quería la presencia humana, él no quería el desarrollo de actividades de esta naturaleza. En el Valle Chacabuco habían 18.000 ovinos antes de que se traspasara a Douglas Tonkin de la antigua sociedad del Valle Chacabuco. Habían alrededor de 9.000 cabezas de ganado bovino. Para la comuna de Cochrane, en el Valle Chacabuco, una actividad fundamental. Hoy día es un área donde solamente deambulan los pumas, deambulan los guanacos, y es un área que se perdió una unidad productiva de gran valor. El Valle Chacabuco es uno de los... Pero se puede haber ganado en conservar estas tierras, en defender la naturaleza. Recordar solamente que estamos conversando con Andrés Azócar, que es autor de Tompkins, El Millonario Verde, esta investigación que hizo a fondo. Ahora hay una edición actualizada, ¿verdad? Y estamos con el diputado Sandoval. A propósito de que esto que causó bastante sorpresa cuando en la Cámara los diputados rechazan entregar la nacionalidad por gracia póstuma a Douglas Tonkin. A ver, sí. No, que yo Cecilia, solo quiero decir te cuento un caso, Cecilia, mira. La nacionalidad por gracia es un atributo, es un mérito, es una distinción máxima que otorga el Estado, ¿no es cierto?, a un extranjero. Nosotros decimos, mira, se han entregado muchas nacionalidades por gracia a gente absolutamente equivocada. La última fue la famosa del caso O'Reilly, que por lo demás voté también en contra, ¿no es cierto?, voté a favor del término de la nacionalidad en ese tema. Yo creo que son temas que hay que regularlo. Una nacionalidad por gracia debe entregarse a alguien que reúne un testimonio transversal. Y por eso nos llama la atención que en la Cámara de Diputados, aquí sectores, de todos los sectores, incluyendo hasta sectores del Partido Socialista, votaron en contra de esta distinción, porque hay opiniones de ellos, de sus propios territorios. Me llamaban ayer una persona ahí de la zona de Chaitén, de Palena, don Carlos Alvarado, me decía, don David, esto no puede ser, te fijas. Yo creo que aquí, más allá de esta circunstancia, Carlos Alvarado Cecilia, fue un colono que tuvo... realidad, Cecilia, hay una realidad que hay que verlo en otra dimensión. Yo creo que aquí el Estado chileno, sin duda, más allá de Douglas Tonkin, te fijas, el Estado chileno ha cometido un error con la zona austral de todo punto de vista. A ver, yo solo quiero hacer una acotación, que en el fondo mi libro no es un libro a favor de Tompkins ni todo esto. O sea, simplemente yo traté de contextualizar. Pero sí, yo creo que es importante, y en este sentido, hablando sobre todo con un diputado, hablar que los hechos sean reales, o sea, no hablar de mitología. Cuando se habla
de que el ganado salió de Chacabuco fue Francisco de Smet, que vendió un terreno donde su actividad básicamente era ganadera, y la vendió porque su negocio estaba absolutamente en la quiebra. Entonces, cuando uno dice salieron ganado, o sea, Francisco, espera, el parque Chacabuco está fundamentado en los terrenos de Francisco de Smet, que era un ganadero. ¿Me puede decir usted que no? Absolutamente, incluso más. Yo no te voy a mandar de la historia del Valle Chacabuco porque la conozco con anterioridad. La historia del Valle Chacabuco tiene una secuencia muy negra, te fijas, porque el dueño de estancia del Valle Chacabuco, Francisco de Smet, Dolbeck Dalé, por lo demás, un chileno belga, que llegó hace muchos años a la región de Aysén, que adquirió esta propiedad, tiene un pasado bastante extraño, te fijas, está involucrado en una cosa muy sórdia, que más vale no mezclarla con el tema de Tonkin, porque aquí hay dos realidades, Cecilia. Mira, la zona austral tiene hoy día una urgente necesidad de integración. Si tú sumas Palena, Aysén y Magallanes, más de un tercio de Chile continental no tiene conectividad, y eso es una acción absolutamente fundamental. Ahora, para terminar, diputado, ¿qué opina usted de esto? Recordemos que está los acuerdos con el gobierno de Chile, con el Estado, para hacer el traspaso, como era su voluntad, de todo este parque, ¿no? De toda esta zona protegida. Sí, correcto. A mí, mira, yo insisto, perdón, Cecilia, de que obviamente que aquí en los méritos personales, yo no me entro en ese cuestionamiento. Yo creo que aquí lamentablemente Douglas Tonkin se cruzó con un objetivo de desarrollo que tiene la zona austral, que por razones de su aislamiento, porque un Estado irresponsable todavía no lo une. Es verdad que Douglas Tonkin fue un tenaz opositor a la construcción de la carretera austral y siempre propició la conectividad marítima, una conectividad marítima que no siempre fluía. A veces cuando tenemos que navegar simplemente no es posible porque los canales, estamos hablando del fiordo del canal del fiordo Corcovado, estamos hablando de sectores muy complejos. Okay. Yo creo que aquí hay una situación donde el Estado no ha tenido los pantalones para unir definitivamente el territorio y se cruzó Douglas Tonkin entre medio, y eso yo no discrepo, te fijas, desde el punto de vista de su valor, desde el punto de vista ambiental, de lo que él pretende, pero en la zona austral, donde más del 85% de la superficie tiene el carácter de tierras protegidas, era absolutamente innecesario incorporar nuevas áreas a ese mismo objetivo porque simplemente no se necesitan. Bueno, en todo caso, después de este rechazo se va a dirimir esto en una comisión mixta, así que la discusión no ha terminado, ¿verdad, diputado Sandoval? Afirmativo, se acaba de constituir la comisión por parte de la Cámara de Diputados, del Senado exactamente igual, y en las próximas semanas se seguirá debatiendo sobre este particular, pues, Cecilia. Bueno, le queremos agradecer al diputado Sandoval por conversar con nosotros, tratando de entender un poquito, porque causó mucha sorpresa esto, ¿no? Este rechazo a la nacionalidad por gracia póstuma a Douglas Tonkin. Sí, gracias, diputado, que esté muy bien. Bien, pues gracias a ti, Cecilia, salud, Andrea. Hasta luego, diputado, que le vaya bien. Igualmente a ti. Gracias. A ver, Andrés, tú cuando te piden que describas en una entrevista antigua a Douglas Tonkin, tú dices: un millonario caprichoso que tiene un fin y lo quiere obtener a cualquier costo, testarudo pero al mismo tiempo un visionario. Mezcla esos dos mundos. A ver si podrías explayarte un poquito en eso y qué más le has agregado a esta investigación, a esta nueva reedición de tu biografía. Sí, básicamente era como, me imagino, todos los seres humanos, tenía no contradicciones, sino que simplemente eran varias personalidades que conformaban su manera de trabajar y de hacer las cosas. Y él era verdaderamente un obstinado, o sea, consiguió lo que hizo a pesar de enfrentarse a hasta la famosa década corta, como dice Florenzano Soco citando a Hausmann, pero él se enfrentó con Frey en una etapa donde si no hubiera sido tenaz, no hubiera logrado lo que logró. Y siendo tenaz también también obstinado, fue que generó muchos problemas en la zona, con algunos colonos, con el gobierno, que probablemente él podría haberse evitado. Uh-huh. Y eso es en su historia, o sea, desde que te creó Espíritu, siempre un tipo que va al frente y bueno, o sea, eso puede ser mal visto o bien visto, depende. Pero ¿cuál es el legado positivo? No, el legado, por supuesto, eso. Yo, a pesar de esos matices que se hacen en el libro, evidentemente, si uno ve lo que él creó en la zona sur de Chile, y terrenos que están donados al Estado, que van a estar donados al Estado en su totalidad, es realmente maravilloso. O sea, incluso uno puede, desde el punto de vista de Hidroaicén, plantearse que él, de nuevo, con su tenacidad obtuso, logró y hablaba en ese momento de que la energía solar iba a ser más relevante que la energía eléctrica,
y ahora estamos viendo cómo los precios de la energía solar están muy bajos y donde se está invirtiendo mucho en energía solar. Si la energía hidráulica es importante o no para el país, yo creo que sí, y eso probablemente ese es uno de los temas más complejos en su historia. Y el libro, en el fondo, lo que suma en esto es un poco la historia desde cómo fue la tragedia, y al final también creo que el capítulo es muy interesante, el de Hidroicén, cómo se creó y se peleó y se ganó Hidroicén, y hay una historia con Sebastián Piñera también divertida, de cómo se trató de negociar la... ¿Cómo qué? Es que en cierto momento se trató de, cuando él estaba candidato a presidente, se trató de negociar que él se pusiera a Hidroicén. Uh-huh. Y ahí hay un capítulo donde se buscó una negociación y él estuvo dispuesto, pero bueno, pasaron cosas que después terminaron por aniquilar esa idea. Aniquilar, la palabra muy fea, pero por no dar solución uh-huh. No prosperó esa idea. La palabra. Y en cuanto al momento, a las circunstancias de su muerte, ¿qué investigaste? No, básicamente yo conversé con gente que estuvo desde conectado con todo lo que pasó durante todas esas horas. Sí. Que significaron que él cayera, que partiera este temporal que se llama, se me olvidó el nombre, pero en el lago Carrera, que terminara por él andaba justo en una canoa que tenía el timón trabado, entonces lo lleva a la corriente, bueno, toda esa parte está, y el funeral mismo, que tiene mucha emotividad, que hay mucha gente que habla, que en el fondo todos con tono muy positivo, nadie con tono de tragedia, en el fondo le estaban hablando le estaba hablando a un visionario, a un amigo, a alguien que estuvieron cercano, estaban todos los que estuvieron en la tragedia misma, estaba Ivonne Chouinard, que era su gran amigo, que también estuvo en el lago General Carrera cuando pasó todo. Entonces, también hay algo interesante, porque está el ex dueño del líder, se me olvidó. Ibáñez, que en los últimos años se transformó, a pesar de que uno podría pensar que es bastante distinto a Tompkins, se transformó en alguien bien cercano a Tompkins. De hecho, prestó el avión que llevó el ataúd a Chacabuco y habló incluso en el funeral, cosa que es bastante curiosa, me parece. Bueno, se ha reeditado entonces esta biografía de Douglas Tompkins, El millonario verde, o es una investigación periodística en realidad que reconstruye toda la trayectoria de este hombre, de este ambientalista. Recordemos entonces que el Parque Pumalín y todas esas otras tierras que son una reserva hoy en día van a ser traspasadas al Estado de Chile, y en eso están ahora en esas conversaciones, ¿verdad? Yo solo quiero agradecer a la UDP que me dio la oportunidad de reeditar el libro, a la Andrea Insunce y a la Andrea Palet, especialmente, que fue la editora del libro, y que realmente el libro quedó, vale la pena porque lo editó la Andrea Palet. Okay. Muchas gracias, Andrés Azócar, que te vaya súper bien. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por venir. Gracias. Chao. Ya comenzó 7 días Belleza y Bienestar Sacobran. Cada día es una oportunidad para sentirnos únicas. Hoy